el objeto, ya revisamos lo que es el desarrollo de la ley para protección de niños, niñas y adolescentes. Vamos a revisar un tema que a todos nos compete conocer, es el restablecimiento de derechos o la parte que hace referencia a cómo o qué acciones se tramitan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Entonces, ¿cuándo lo usamos? Si nosotros recordamos la clase anterior, les hablaba en cuanto a qué son derechos inobservados, cuándo están amenazados o cuándo están vulnerados estos derechos. Entonces, ¿qué es inobservar? Pues es cuando los papitos, las mamitas o la familia extensa o familia nuclear deja de prestar, por ejemplo, llevar el niño a educarlo a la escuela. ¿Cuándo están amenazados? Cuando se observa mucho, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando un niño es abandonado por sus padres o por su familia extensa. Eh, Eso es amenazar, o sea, es ya más su integridad física como tal. Cuando son vulnerados sus derechos, cuando se deja de prestar, por ejemplo, un servicio de salud, se le vulnera, cuando se le quitan como tal. Ya no estamos hablando de que es amenaza o que está inobservado, sino cuando ya se le quita el derecho a ir a una institución, se le quita el derecho, por ejemplo, a que un niño sea registrado. Entonces, en ese caso, están vulnerados los derechos. Vamos a ver la ruta jurídica en cuanto al procedimiento administrativo. Entonces, recuerdan que yo les hablé que el procedimiento administrativo es aquel que se lleva fuera del procedimiento ordinario. Entonces, el procedimiento ordinario siempre, cuando escuchen hablar de un procedimiento ordinario, es ante la justicia ordinaria, quiere decir ante los juzgados. En este caso, los únicos que tienen conocimiento de este tipo de procesos es los jueces promiscuos del circuito de familia. Un proceso de restablecimiento de derechos por competencia solo se puede llevar ante los jueces del circuito de familia. No conoce ni el juez municipal de cada pueblo, ninguno de estos, exclusivamente los jueces de familia. En caso de niños, niñas, adolescentes. ¿Cuándo se conoce? Se conoce cuando las defensorías de familia, las comisarías de familia o los temporales, recuerden que yo les hablé del inspector de familia, en qué casos conoce el inspector de policía, cuando pierde competencia. Entonces, ¿cuándo pierde competencia? Nosotros vimos eso, asimismo, en la clase anterior, que se pierde competencia. La competencia transitoria la tiene exclusivamente el inspector, porque una vez el inspector de policía conoce de un caso de un niño, niña y adolescente, debe remitirlo a la Defensoría de Familia o a la Comisaría de Familia. Solo conocen casos excepcionales, es decir, cuando no hay comisaría o cuando no hay centro zonal del ICBF. ¿Okay? Pero ellos son transitorios, ellos solamente conocen el caso y deben remitirlo inmediatamente. ¿Cuándo conoce el juez o el juez de familia? Cuando pierde la competencia. ¿Cuándo pierde la competencia? Dice en el código, en el código de infancia y adolescencia, que las decisiones o el término para decidir dentro de un proceso de restablecimiento de derechos es dentro de los 6 meses en que se inicia a conocer del proceso. Si la comisaría de familia o el defensor de familia no deciden dentro de ese término, se ampliará ese término por otros 6 meses únicamente. Sí, esa es una modificación que la trae, es muy reciente. ¿Por qué? Porque el procedimiento podía durar 2 años, 3 años y no se decidía qué pasaba con un niño. Podía el niño cumplir mayoría de edad y no se sabía qué sucedía, o sea, qué medidas se tomaban. Bueno, entonces cuando los defensores de familia o las comisarías de familia no deciden dentro del término establecido por la ley, pierde la competencia y se remite
al juez de familia del circuito más cercano. Entonces, vamos a esperar un segundo que creo que esto se me fue un poco más adelante. Acá está. Entonces, restablecimiento de derechos. ¿Qué es este proceso? Entonces, ¿para qué se hace? El motivo para que se haga, según el artículo 50 de la ley 1098, es restablecer o restaurar la dignidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en cualquiera de las situaciones que ya nos referimos anteriormente. ¿Sí? ¿Qué es restaurar? Volver las cosas a su estado anterior. Es decir, que el niño recupere su estado psicológico, su estado físico, su derecho a tener acceso a la educación y que sea rehabilitado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿para qué se usa el restablecimiento de derechos? Para nuevamente hacer que el niño regrese a su estado normal, es decir, un niño nace para ser protegido, para ser educado, para estar en una familia, para recibir afecto y para que se hagan efectivos sus derechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una serie o un equipo de trabajo en el cual hay una psicóloga y una trabajadora social, las cuales investigan, revisan y eh, junto con el defensor de familia toman medidas. ¿Para qué? Para que se le reintegre o para que se le restaure su dignidad. ¿A quién? A los niños, niñas y adolescentes. ¿Okay? Entonces es volver las cosas a su estado anterior. Vamos a verificar qué es lo que hace en sí la autoridad administrativa. ¿Mm? Entonces, inicialmente, ¿cuál es el trámite? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas del común? O no como personas del común, sino personas que tenemos conocimiento de una vulneración de derechos. Entonces, lo primero es informar. Entonces, en el artículo 52 al 138 de la ley 1098 del 2006, se trae una serie de actuaciones que tiene que hacer la autoridad administrativa. Recuerden, cuando yo les hablo de autoridad administrativa, estoy hablando de comisarías de familia y defensores de familia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo primero que tienen que hacer es verificar el estado del cumplimiento de estos derechos, ¿sí? ¿A quién corresponde? A la autoridad administrativa. Definir si efectivamente sí se están vulnerando los derechos o no se están vulnerando los derechos del niño, niña o adolescente que nos están colocando en conocimiento o que le está colocando en conocimiento. Cualquier persona que vea que está siendo vulnerado un derecho de un niño, lo puede colocar en conocimiento, ¿sí? El vecino, la vecina, el que va pasando, si un niño está siendo golpeado, simplemente coloca la comunicación. Nosotros revisamos cómo se podían colocar las denuncias o cómo podríamos dar a conocer. Entonces, según el artículo 52 dice que corresponde a la autoridad administrativa. Entonces, el comisario de familia tiene conocimiento y lo primero que hace es hacer un oficio en el cual se le dice al equipo de apoyo, ¿sí? ¿El equipo de apoyo quién es? El psicólogo, el trabajador social y la nutricionista. Generalmente vamos a encontrar siempre en cada defensoría de familia y en cada comisaría que hay un trabajador social y un psicólogo, siempre. Las nutricionistas no van a estar asignadas a una sola defensoría o a una sola comisaría, pero deben estar asignadas según la ley. Entonces, ¿qué hacen ellas? Entonces, el psicólogo hace una entrevista inicial con el niño y revisa su estado psicológico. Revisa cómo se siente, si ha sido vulnerado. Entonces, ellos tienen una serie de manuales y de pruebas las cuales establecen si hay vulneración o no hay vulneración.
¿Qué hace el trabajador social? El trabajador social visita el domicilio del niño, donde él se encuentre. ¿Qué revisa el trabajador social? El trabajador social hace, como su nombre lo dice, revisa su estado social, o sea, es decir, dónde vive el niño, que su habitación sea acorde, que se le esté, revisa, por ejemplo, la cocina, la nevera, revisa que el niño esté recibiendo educación, solicita la matrícula del niño, si está haciendo, si lo están llevando al colegio, a la escuela, le hace preguntas en cuanto si el niño tiene una buena actitud ante los compañeros, revisa si el papito y la mamita, por ejemplo, están trabajando, quién acompaña al niño, quién orienta al niño, a la niña, niño o adolescente, así como se le está dando el manejo en cada una de sus etapas en cuanto a la vida familiar. ¿Sí? Entre tanto, la nutricionista lo que revisa es, como su nombre lo dice, la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación está recibiendo el niño? Su talla, su estatura, si está acorde con la edad, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, eso es verificar el estado de cumplimiento de los derechos de del niño, niña o adolescente. ¿Sí? Que ¿dónde los vamos a encontrar? Estos derechos se encuentran del artículo 17 al artículo 37 de la ley 1098 del 2006. ¿Sí? De manera general, podríamos mencionar derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a tener una familia, no ser separado de ellas, entre otros. ¿Mm? Entonces, como les venía diciendo, viene y revisa, dice, oye, la familia biológica o la persona que esté a cargo, entonces le solicita el registro civil, el carnet de afiliación, de dónde está el niño vinculado escolarmente, eh, adelanta las solicitudes, por ejemplo, si el niño no está recibiendo educación, lo que hace es la autoridad administrativa realiza una solicitud ante la entidad correspondiente, en este caso el colegio, ¿m? Y dice, oye, mire, el niño está sin educación. Así le presente el carnet estudiantil, en ocasiones, el defensor de familia o el comisario de familia puede solicitar la información ante la escuela o colegio correspondiente. ¿Para qué? Para estar seguro. ¿M? Entonces, hay una lista, aquí dicen, hablan de una lista de chequeo. Entonces, claro, hay una lista de chequeo como todos nosotros en algún momento lo hemos manejado, como por ejemplo ir a hacer mercado, donde digo, me hace falta esto, me hace falta esto, me hace falta esto, esto tengo, esto tengo, esto tengo. ¿Sí? Entonces, dice la norma que no se puede limitar solamente a una lista de chequeo, ni únicamente a evaluar lo que yo, lo que anteriormente les dije, ¿sí? Que si está siendo educado, si está siendo bien alimentado, o entre otras cosas, ¿sí? Sino que deben darse dentro de las entrevistas, dentro de la visita, deben darse ciertas pautas de donde se entre en confianza, tanto con la familia como con el niño, para establecer realmente qué está sucediendo, cómo están educando al niño, si realmente sus condiciones afectivas o sus condiciones económicas lo están tratando bien o no lo están tratando bien, ¿sí? Porque en ocasiones cometemos el grave error de creer que lo primero que nosotros observamos es así. No. Entonces dice que deben ir un poco más a profundidad para poder definir qué trámite van a hacer ellos, ¿sí? Entonces, en ocasiones solamente se limitan a decir sí, 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 sí está, no está, sí está matriculado, no está matriculado, si recibe alimentación, se encuentra en la nevera con mercado, tiene una habitación acorde y cuando no se va más allá a establecer con certeza lo que está sucediendo con el niño, se queda en el aire que el niño está siendo vulnerado, afectado o amenazado en cuanto a sus derechos. ¿Sí? Tienen que revisar el entorno social
en el cual el niño se desarrolla, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque su entorno social es tan importante que, por ejemplo, un amigo de un niño nos puede establecer si el niño en el transcurso del día o en el transcurso de compartir con él se comporta de manera natural o de manera normal, como un niño se comportaría, o si por el contrario se aleja, es distraído, entre otras cosas. La persona que coloca la denuncia, cualquiera de nosotros, puede solicitar que se vaya a profundidad un poco más el caso o que se verifique eh, cómo está siendo atendido el niño cuando nosotros nos damos cuenta que no es así. Ok, ya tenemos la actuación preliminar. Una vez se tiene esa actuación preliminar, seguimos del artículo 52 a 138. El equipo técnico de la Defensoría o de la Comisaría de Familia, ¿qué es lo que hace? Entonces, como son interdisciplinarios, pues obviamente se reúnen, revisan, oye, venga, sí, vamos a estudiar el caso del niño X o la niña X y emiten unos conceptos sobre la situación de los niños, de las niñas y adolescentes y realizan las solicitudes a la autoridad competente. Ellos están encargados de emitir dictámenes periciales, ¿sí? Y hacer el acompañamiento durante todo. PAR significa proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Lo vamos a revisar. Entonces, hacen el acompañamiento durante todo el proceso. Como les dije anteriormente, el proceso tiene un máximo de duración de 1 año. Debe permanecer ese proceso. En 1 año debe dársele solución efectiva a lo que pase con el niño en caso de encontrarse que haya vulneración de derechos. Es importante tener en cuenta esto porque muchas situaciones que se viven con el restablecimiento de derechos, con la vulneración de derechos de los niños, simplemente se dejan pasar y no, se quedan allá y no se sabe qué pasa. Entonces, para que nosotros tengamos más o menos idea, ya que estamos estudiando la ley 1098 del 2006, hay un término, no puede quedarse allá. Nosotros, como conocedores de la ley o de este diplomado, por ejemplo, podemos actuar, podemos hacer una cartica y decir, oiga, mire, ¿usted qué está pasando? ¿Sí? Usted tiene que definir qué pasó con el niño. No puede quedarse ahí eternamente. Como les dije, mire, los niños, niñas, adolescentes, según la ley 1098 del 2006, hay algo muy importante y es que tienen derecho de preferencia, es decir, la decisión de un niño, niña o adolescente debe ser tratada con prioridad para las autoridades competentes. En este caso, repito, sea comisaría, sea defensor de familia o sea juez de familia. Bueno, entonces el equipo técnico hace el acompañamiento durante todo el parto. Verifica las garantías de los derechos de los niños y niñas. Entonces, ¿qué valora? Valora a su familia, a la red, que vincular. Entonces, anteriormente, en una pregunta en la anterior clase, yo les preguntaba a ustedes, ¿qué es la familia nuclear y qué es la familia extensa? Entonces, en este caso, todos tres, la psicóloga, la nutricionista o el nutricionista, el trabajador social, se reúnen y verifican qué tan estable es ese vínculo y qué tanto le garantizan los derechos a ese niño, o a esa niña, o a ese adolescente. ¿M? Entonces ellos hacen una intervención, pues la intervención puede ser completa o una intervención media, o sea, donde medie solamente verificar y realizar visitas intermitentes a la familia para ver que sí se le está prestando o que sí se le están garantizando los derechos al niño. Entonces ellos dicen, mire, aquí nos hace falta que el niño entre a estudiar. Entonces envían la carta, no sé qué, él se le consiguió el cupo y ellos inician a hacer unas visitas. Esas visitas pueden durar, no se tiene establecido cuánto, pero cuando ya se tenga que el niño está haciendo, que no se le están vulnerando sus derechos, pueden cesar.
pueden cesar esas visitas, ¿sí? Tan es así que una sola denuncia de una persona ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Está dónde, en Barranquilla? ¿Está en Barranquilla? Sí. ¿Podrías, por favor, colaborarme con tu audio, Ya no le traía los niños a Barranquilla. Moisés? Sí, claro. Sí. El año antepasado, en carnaval. Ese es el de Sarmiento En Mayor. diciembre. 2020. Gracias, Moisés, muy gentil. Estábamos en, tan es así que cuando se coloca una denuncia, por ejemplo, acá en la ciudad, se inicia la visita. Si se encuentra, Sí, señora, disculpe, qué pena. tranquilo, Moisés, no te preocupes. Entonces, ¿qué sucede? Se inician las visitas y se inicia a valorar. No basta con una sola visita, sino tiene que ser varias visitas, investigar, hablar, comprender qué sucede en la familia y en caso de establecer que no hay vulneración, cesa. Aun cuando aún así se establezca que no hay vulneración de derechos, se pueden hacer visitas extemporáneas o ellos hacen visitas extemporáneas. Entonces hay que cuidarse mucho cuando tengamos hijos menores o pequeños de cómo es el trato. ¿Sí? Entonces, cuando ya se encuentra establecido que efectivamente sí hay una vulneración real, entonces dice acá que hay una intervención en crisis. Entonces ellos intervienen y el concepto es no, eh, definitivamente se le está vulnerando el derecho al niño, interviene en la familia, ya no se le hacen recomendaciones a las familias, sino que se saca al niño del lugar donde se encuentra, en este caso la familia, o donde se encuentre la tía, el tío, como quieran ustedes llamarlos, y se, se le garantiza sus derechos. Entonces, ¿cómo se le garantizan sus derechos? Se saca al niño de la familia y se le coloca en un hogar de paso o se usan los operadores. En Colombia, la ley dice que se deben tener operadores que estén inscritos y que garanticen los derechos de los niños. Hay lugares en Colombia donde no hay aún operadores. ¿Por qué? Porque esta ley es relativamente nueva. Entonces, los operadores deben llenar una serie de requisitos que los trae, una serie de lineamientos técnicos que los trae el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, para cumplirlos hay una línea específica. Entonces, muy pocos cumplen con esos requisitos. Entonces, hay relativamente una crisis en cuanto a operadores, ¿sí? No hay quien preste el servicio. No hay a dónde trasladar al niño, no hay dónde colocar en el caso de anterior que nosotros estábamos viendo el diplomado en la anterior normatividad en cuanto a la violencia intrafamiliar, el derecho de género, vimos que no habían hogares que pudieran prestar la protección para las mujeres que estaban siendo vulneradas en sus derechos. De igual forma sucede en algunos departamentos o en algunas ciudades con los niños, niñas, adolescentes. Entonces, conoce el defensor de familia y tiene que tomar la medida inmediata, pero ¿a dónde la toma? Si no tengo a dónde colocarlo, ¿dónde pongo el niño en un hogar de paso si no tengo un operador? Se llaman operadores, por ejemplo, en este caso una fundación, se llaman operadores que prestan el servicio, que me garantizan que el niño se encuentra bien, que no va a ser maltratado, que no va a ser vulnerado. ¿Mm? Entonces, anteriormente, con la anterior normatividad, no había tanto tecnicismo o no tanto tecnicismo, sino acceso a que los operadores pudieran garantizar esto. ¿Por qué? Porque, claro, eran menos los requisitos, los operadores ingresaban más fácilmente, pero la ley se ha vuelto un poquito más fuerte en este sentido porque se han presentado muchos casos donde en vez de garantizar los derechos, lo que hacen es volver a vulnerar los derechos. ¿Sí? Entonces se interviene en una crisis, se saca al niño, se coloca en el hogar de paso. Entonces lo primero que se hace es se analiza el motivo del ingreso. Entonces hay muchos motivos, ya los vimos atrás. Pero en específico es cuando el niño realmente se encuentra en una amenaza, por ejemplo, su vida.
que ha sido golpeado en repetidas ocasiones o que ha sido objeto de abuso sexual, ¿sí? Entonces, eso lo establece ¿quién? El equipo técnico, la psicóloga y la trabajadora social, ¿sí? Asimismo, se hace una entrevista inicial con el niño y niña adolescente y se debe vincular a la familia al proceso administrativo. En ese caso, se emite o el equipo emite un concepto del estado de cumplimiento y con base en ese cumplimiento, el que toma la decisión de qué va a pasar con ese niño, niña o adolescente es el defensor de familia. ¿Y qué tipo de medida va a tomar? ¿Mm? Entonces, lo deben hacer de manera inmediata, ¿sí? Deben verificarlos. Entonces, el artículo 52 se los traslade allí y dice que va a verificar la salud, la nutrición, la vacunación, el registro civil, la ubicación familiar, el entorno familiar y la educación. Esto que les estoy explicando fue tomado de un lineamiento técnico del ICBF, ¿m? Que fue aprobado a través de la resolución 1526 del 23 de febrero del 2016. Les explicaba a ustedes, no basta con tener solo una norma, sino que tenemos que tener rutas. Por eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar saca resoluciones y dice, mire, esto es lo que tenemos que hacer en este caso, esto es lo que tenemos que hacer en este caso. Cada caso es diferente. Bueno, vamos a revisar. Así como todo proceso, en el proceso de restablecimiento de derechos, se debe respetar el debido proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el debido proceso? El debido proceso, dícese, según sentencia 768, que son las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso constitucional. También son aplicables a este tipo de procesos administrativos. ¿Qué garantiza el debido proceso? Lo que garantiza el debido proceso es por ejemplo, la publicidad